Hola, mi nombre es Vladimiro Vázquez y pastoreo Visión de Fe en Guatemala. Hemos entendido, a través del estudio de la Escritura, que el Evangelio es el anuncio de aquel que es bueno y por ende la revelación de toda la Escritura. Hacemos el esfuerzo de conectarlo desde su lengua, mentalidad original y para ello presentamos este video a usted, esperando que Dios le ayude a crecer espiritualmente y a conectar lo que verdaderamente los apóstoles dijeron en el primer siglo. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Hasta pronto. 3, 2, 1. Me da muchísima alegría darle la bienvenida a este que es el estudio número 55. Y hoy vamos a tratar solamente un versículo debido al tema que es y que nos exige un desarrollo. Pero como siempre, me gusta empezar con un breve repaso de lo que habíamos visto en el estudio número 54, es decir, el estudio inmediatamente anterior a este. Veíamos la primera resurrección y recordábamos que esta ocurre e inicia en el sexto sello. Y es que hay tantos eventos en el sexto sello que solo Dios sabe el orden que estos tendrán, pero seguramente la resurrección es lo primero. Y luego, como aprenderemos también, es el hecho de la revisión de aquellos que están inscritos en el libro de la vida, aunque esto no lo hablábamos la semana pasada. Pero lo que queríamos recordar y enfatizar es que esto solo se puede dar a partir de que Jesús regrese y que la gente esta es dichosa porque también a su vez juzgará y juzgará a la tierra, juzgará al mundo que esté en ese momento habitado, dará testimonio entonces también en los años de la Torá, en los años de la Escritura, verá los cumplimientos de las promesas, porque recordar que el dragón estará atado por estos años. El texto literalmente ha dicho 1000 años, pero también veíamos que esto es una simbología de los años de la Torá, es decir, los años de la Escritura. También mencionamos en el estudio anterior que hay una segunda muerte. Esta solo se mencionó, es final, pero que es reservada a aquellos que no creen en Jesús. Esto seguramente lo veremos en el próximo estudio, en el 56. Y aterrizábamos con la enseñanza de que una vez al ser soltado, el dragón salió, es decir, Satanás salió a convencer a todas las naciones de la tierra, de hecho lo hizo con una gran multitud, que se rebelaron contra Dios y que atacan la ciudad amada, y vimos la respuesta de Dios, que es devorarlos. Hoy vamos entonces a leer, como lo he mencionado ya, solamente un versículo, porque queremos desarrollar muy bien este tema tan importante del lago de fuego. Vamos al verso 10 entonces y leemos, dice así: y el diablo que los engañaba, es decir, aquel que al ser soltado después de los años de la escritura, los engañaba, dice, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y ellos serán atormentados de día y de noche. Y luego agrega, por los siglos de los siglos. Y este versículo, que es el único en el desarrollo verso a verso que veremos hoy, porque sí veremos otros versículos de Apocalipsis, tiene muchísima información que queremos desarrollar. En primer lugar, y partimos de lo que hemos dicho, el diablo es el nombre griego para la serpiente antigua, para el dragón, para el Satán. Y es el que ha estado atado durante estos años y es el que ha venido a la tierra, que fue arrojado a la tierra. En el capítulo 12, usted lo puede leer, de Apocalipsis, fue arrojado a la tierra, pero que también es el mismo que tentó a la mujer y es el tentador por excelencia, es el que ha venido a robar, matar y destruir. A este personaje nos referimos. Después de los años de la escritura, es arrojado. Esta palabra implica en sí misma ya que no hay salvación para él, porque en Números también vemos algo que se ha interpretado y se conoce desde los grandes eruditos de la escritura como el hecho de descender vivo al Seol es que no tiene parte, o ser lanzado o ser arrojado, son sinónimos, no tiene en sí una
vida eterna, es decir, no hay una esperanza después. Esta persona murió sin recibir la esperanza de la salvación. Creo que es importante leer cómo lo habla Números 16:33 con respecto de Coré y los que le acompañaron. Y leemos, dice, y ellos y todos los que les y todo lo que les pertenecía descendieron o fueron lanzados vivos al Seol, Sheol en hebreo, es decir, al sepulcro, a la muerte. Y la tierra los cubrió y perecieron en medio de toda la asamblea. Entonces, ¿qué significa que descendieron vivos al Sheol? Quiere decir que no hay esperanza de la vida eterna para ellos. Es decir, su pecado en este momento histórico, en ese proceso de salvación que Dios está teniendo de ellos, su pecado ahora impidió que ellos llegaran a experimentar la fidelidad de Dios, que era como eran salvos antes del Mesías. Recordamos que después del Mesías es únicamente aquel que llame y aquel que él salve y que le haya confesado y creído en él. Y por creer, por supuesto, nosotros decimos que es escuchar, atender y actuar. Eso es lo que hace un creyente. Evidencia. Muy bien. Ahora veamos de qué se trata esto del lago de fuego. Entonces, creo que esto ha sido un poco desconocido y cuando se lo piensa literal, y de niño me pasa a mí, surgen algunas preguntas o cuestionamientos como ¿en qué se diferencia el lago de fuego del infierno? ¿Verdad? ¿De qué se trata? Y como lo veremos la próxima semana, este sí ya es el lugar del castigo. El infierno que se ha marcado en la Biblia no como Seol y no como Hades, porque tanto Hades como Seol significan muerte o sepulcro, pero se ha marcado en la Biblia como Gehenna o el Tártaros, creo que lo han traducido al griego. Esta palabra sí representa un lugar de sufrimiento que tiene un desarrollo, ya vamos a ver cuál es. Pero aquí no estamos hablando del infierno. Entonces, en fin, cuál es la diferencia? Y hoy quise hacer este desarrollo recordando que todo el libro está marcado por un gran simbolismo y ahora nos va a dar una información. Entonces decimos que en hebreo, que es el idioma bíblico y en el idioma en el que se reveló la Biblia, en hebreo no existe una palabra para diferenciar mar del lago. Cualquier cuerpo de agua, excepto los ríos que van corriendo, pero cualquier cuerpo de agua, sea una laguna, sea una poza, sea el mar, sea lo que sea, cuerpos de agua que son fijos, que no tienen una vertiente, una corriente como un río, se lo ha traducido como yam. Yam. En ese sentido, entonces, es importante aclararnos que aquí podría también estar diciendo mar de fuego. De hecho, es más correcto entenderlo así. Ahora, lo que tenemos que hacer entonces es comparar el hecho de que está hablando de un mar de fuego o un cuerpo de agua de fuego, un yam de fuego, yamesh, que sería en hebreo, eh, limen piro, esto es en griego, pero en griego sí que existe una diferencia. Sin embargo, pasó a nosotros como lago, pero nosotros debemos de tener claro que este es un escrito semítico. Por lo tanto, la palabra que está detrás de esto es la palabra yam, que puede traducirse o que la gran mayoría de veces en la Biblia se tradujo como mar. El mismo libro nos ha dado un contexto y un desarrollo que es importante tenerlo para aclararnos. Vamos a regresar al capítulo 4, versículo 6, y en este momento histórico, perdón, en este momento cuando interpretábamos esto allá en el capítulo 4, no mencionamos lo que era el mar transparente semejante al cristal, porque las personas al tomarlo literal, pues podrían pensar en un cuerpo de agua. Ahora lo vamos a hacer porque es justo el momento indicado para hacerlo. Apocalipsis 4:6 dice entonces, delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal. Aquí lo vemos, mar transparente semejante al cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Ahora bien, situémonos en el escenario simbólico del capítulo 4.
¿A qué se refiere? Entonces, a cosas como los 24 ancianos, perdón, los cuatro seres vivientes. Si leemos el contexto de los demás versículos, por tiempo no lo voy a hacer, nos vamos a dar cuenta que hay 24 ancianos que están alrededor del trono. El trono es el lugar de los sacrificios, en donde se está llevando la experiencia de la redención. Los 24 ancianos se refieren entonces a los sacerdotes, mientras que el trono a la tienda de reunión entonces, o sea, a los lugares santo y santísimo, donde se lleva precisamente la redención de los humanos. Por lo menos así era en el desierto, así fue en el templo, y recordar que todo ello era un simbolismo de lo que Jesús venía a hacer. Frente a él dice, había entonces los cuatro seres vivientes. Se refiere al campamento de Israel que tenía la posibilidad de acercarse entonces a la tienda de reunión, al lugar santo, a presentar sus ofrendas y que ahí estaban los 24 ancianos. O sea, todo está conectado. Ahora, frente a él, dice este versículo, o había hecho este versículo, se habla de un mar transparente semejante al vidrio. Y es clave entender a qué se refiere acá, porque no es un mar como tal, no es un océano, no se está refiriendo a eso. El libro es muy simbólico. Está hablando del cuerpo de la pila o el lavatorio de los sacerdotes donde ellos se limpiaban o lavaban las manos antes de hacer los sacrificios y después de hacerlos como una especie de testimonio de reconciliación entre Dios y su pueblo. Entonces en el capítulo 4 lo que vemos es que en el trono, que es el lugar donde se hacen los sacrificios, donde se da la reconciliación, hay frente a este un mar semejante a cristal. El cristal representa el agua, como lo vamos a ver, mientras que el mar representa al lavatorio que en este momento histórico era de cobre, aunque traduzcan bronce. Y luego pues ya están los cuatro campamentos del pueblo de Dios que iban ahí para encontrar reconciliación. ¿De dónde obtenemos esto? Pues de revolver la escritura. Vamos al capítulo 30 de Éxodo, versículo 18, y encontramos un mandamiento muy claro. Le dice Dios a Moisés, harás también una pila de cobre, con su base de cobre para lavatorio. O sea, la pila con la base de cobre iba a servir para lavarse. La colocarás entre la tienda de reunión y el altar y pondrás aguanea. La tienda de reunión es el lugar, eh, es el trono de Apocalipsis, mientras que el altar es el lugar de acceso para los cuatro seres vivientes a ofrecer o a llevar sus ofrendas para recibir perdón o reconciliación. Entonces, ¿cuál era la idea en esto? De esto, en el desarrollo de toda la Biblia, siempre y cuando hubo templo o el templo movible del desierto, ese espacio estaba entre donde ellos tenían que presentar la sangre y en donde se hacían los sacrificios. El sacerdote lavaba sus manos allí antes de ir a hacer el sacrificio y luego del sacrificio también lavaba sus manos así. Era una herramienta y era un testimonio de perdón, de reconciliación, este lavatorio de cobre, que eventualmente llegó a conocerse como el mar de bronce o el mar de cobre. Y esto se da en tiempos de Salomón y la escritura es la que nos da el testimonio de ello. Leemos primero de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 7, versículo 23. Dice ahí, hizo asimismo el mar de metal fundido de 10 codos, es decir, 4.5 metros de borde a borde en forma circular. Aquí ya estamos hablando de la elaboración entonces del lavatorio, pero quiero que observe que ya le llamaron mar y que esto es para un punto fijo que era el templo. Su altura, dice, era de 5 codos, 2.25 metros, y tenía 30 codos, es decir, 13.5 metros de circunferencia. Era una pila bastante grande. Debajo del borde había calabazas alrededor, 10 por cada codo, 45 centímetros, rodeando el mar por completo. Nuevamente mar.
Las calabazas estaban en dos hileras fundidas en una sola pieza. Verso 25. El mar descansaba sobre 12 bueyes, tres mirando al norte, tres que son, ahora sí, los seres vivientes. Tres mirando al norte, tres mirando al occidente, tres mirando al sur y tres mirando al oriente. La Biblia está hablando de una simbología, pero que representa cosas puntuales. No es una alegoría. No me cansaré de hacer esta diferencia. Y luego dice, el mar descansaba sobre ellos y todas sus ancas estaban hacia adentro. El grueso era de un palmo y el borde estaba hecho como un borde de un cáliz, como una flor de lirio. Tenía capacidad para 2000 vatos. Imagínese usted, 44,000 litros de agua, más o menos. Y aquí es donde nosotros entendemos que al lavatorio entonces se le llamó mar. Y lo que está hablando es que cuando el sacerdote se lavaba antes o después, era un punto determinante en el perdón que Dios iba a dar a la persona. Porque luego de ofrecer ese animal y esa sangre se manchaba, el sacerdote tenía que presentar la sangre en el altar y derramarla a los lados. La sangre no era lo importante era el cuerpo. La sangre era la evidencia de que un cuerpo estaba dando su vida. Y cuando el sacerdote se lavaba, entonces era hasta en ese momento en donde la persona recibía la reconciliación, recibía el perdón. Entonces se lo asocia al lavatorio, o sea, al mar, con el perdón, con una nueva oportunidad, con la capacidad de poder hacer expiación de pecados. Este es el mar de cristal, que es la mención que veíamos también en Apocalipsis capítulo 4. Ahora, en Apocalipsis 15 y versículo 2 ya hay un desarrollo que también es importante que lo leamos porque ya ha avanzado. Vamos para allá. Vi también un mar de cristal, el lavatorio de bronce, con agua, pero este ya está mezclado con fuego. Y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal, con arpas de Dios. El mar nuevamente representa el lavatorio, el cristal nuevamente el agua que limpia, pero la sangre, el fuego, perdón, ya tiene una connotación de sangre. Para los antiguos, bueno, para los semíticos, los judíos, voy a llamarlo, el fuego era amarillo. Entonces, muy bien se lo asociaba con este color. Pero cuando eso se tradujo al griego, para que el griego lo entendiera, el fuego era rojo. Así que la idea que está detrás de todo esto es de que seguramente ahí hay un resto de sangre. Es decir, ha habido perdón. Eso quiere decir mar de cristal mezclado con fuego. La palabra fuego en griego es pirró. Y eh, tiene que ver con entonces con que al lavarse en el agua, el sacerdote ya lo dejaba de un color distinto. Pero también tiene que ver con la redención del Mesías que dio que dio su cuerpo y que derramó toda su sangre. Por lo tanto, tenemos que verlo con que si hay mar de cristal con fuego, hay perdón, hay reconciliación. Esto entonces nos coloca en la posibilidad de volver a nuestro versículo original y empezarle a dar sentido. Leemos, verso 10 de Apocalipsis capítulo 20. Y el diablo, es decir, el Satán, que los engañaba, fue arrojado al lago de fuego. Ya no hay, o al mar, es importante que lo tengamos en mente, pero este mar ya es de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Si mar de fuego o mar de cristal significaba que estaba la posibilidad de ser perdonados, mar de cristal y fuego significaba que había habido perdón.
Ahora la simbología cambia. ¿Por qué? Porque ya no hay cristal. Allí hay un mar de fuego y azufre. Esto quiere decir que el lago de fuego entonces representa el verdadero juicio sobre Satanás y, como lo veremos también, de todas aquellas personas de la creación que no creyeron o que no fueron salvados. Lo que quiere decir es que después de Dios haberle llevado un juicio que ha durado solo Dios sabe cuánto tiempo, porque empezó antes de la creación del mundo, finalmente se dicta una sentencia. La sentencia es que no puede haber, en primer lugar, ya más oportunidad para Satanás, pero que tampoco hay perdón. Y por eso en este espacio de juicio vemos al Satán, pero también está el gobierno que él dirigió o la forma del gobierno de imponer las cosas en contra de la Torah y por supuesto de todo aquello que es falso, falso profeta, pero también habrá el mayor número de personas estarán en este conjunto de personas o de seres que no recibirán ya más una oportunidad. Lo que está diciendo es que este es el último punto en donde se evidencia, se enjuicia que ellos ya no tienen más oportunidad. En este espacio, entonces ya no hay perdón, ni para estos seres que, pues para el Satán nunca lo hubo, pero tampoco lo habrá para aquellos humanos que sean socios de él. Ahora, la escritura ha agregado algo ahí, que es un fuego, es decir, ese sufrimiento. El fuego representa sufrimiento aquí, y este sufrimiento está acompañado de azufre. ¿Y azufre qué es? En la escritura es un tipo del juicio. Imagínese usted que estos son los dos elementos también que existen en aquellos volcanes, por ejemplo, que están activos. La lava representada por el fuego y el azufre también, que no hay personas con vida. Ahora, podemos decir que este entonces es un lugar de juicio, es un lugar de tormento, y hay algunos otros versículos o escrituras que queremos acompañarnos para, en primer lugar, acuerpar la enseñanza, pero en segundo lugar, también para que entendamos que la escritura no se contradice en sí misma. Y ya va a ver usted por qué. Porque no estamos hablando entonces de un mar literal que tenga azufre. En primer lugar, porque ningún cuerpo humano que van a resucitar aguantaría esto. Serían completamente desechos o lo que fuera. Por lo tanto, el hecho de lo que se ha escrito allí en el versículo 10. A ver, vamos a regresar para mencionarlo. De día y de noche por los siglos de los siglos. Entonces, ninguna persona o ente que no fuera como el Satán y sus secuaces lo soportaría. Ellos quizás sí por ser eh, seres espirituales. Pero lo que tenemos que estar claros entonces es que es un lugar de sufrimiento y solo Dios sabe cuánto tiempo va a ser. Eso ya lo aclararemos. Sin embargo, ahora mismo queremos tratar un par de versículos. Uno está en los profetas y el tiene que ver con juicio nuevamente y el otro es una mención de Jesús de esta mención de los profetas. Vamos a Isaías 66, que nuevamente está hablando del futuro, y ahí dice, y cuando salgan, verso 4, verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Y luego dice, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán el horror de toda la humanidad. Ahora, no sé cómo usted esté acostumbrado a interpretar la escritura, pero hay que hacernos preguntas. ¿Qué significa que el gusano no muere? Porque piénselo, ningún gusano que nosotros conocemos puede sobrevivir a ser quemado. De hecho, ningún ser físico que nosotros conocemos puede sobrevivir a eso. Por lo tanto, no está hablando de algo literal, está hablando de un simbolismo. De igual forma, citamos Marcos capítulo 9, versículo 43. Y ahí dice, si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Es decir, lo que haces es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco, es decir, sin esas acciones,
que teniendo las dos manos, ir al infierno, es decir, la gehenna, dice en griego. O sea, al fuego que no se apaga. Verso. Y bueno, quizás antes de leer el versículo 44, importante ver que aquí la relación, cuando aparece la palabra gehenna en arameo, es una palabra aramea, tiene que ver con este lugar de juicio que ahora hemos visto, el mar de fuego y azufre, que es a donde Satanás, sus secuaces y todos los humanos que los acuerparon, que no fueron salvos, van a terminar a ir a parar. Esta palabra tiene un desarrollo, pero antes de hacer el desarrollo, terminemos de leer el versículo 44. Dice así: donde el gusano de ellos, citando a Isaías, no muere y el fuego no se apaga. Ahora, ¿qué quiere decir esto entonces? El gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Como decíamos, no hay un gusano que pueda soportar estar siendo quemado, y menos aguantar el azufre o el fuego de algún volcán. Esto es un simbolismo, entonces el lago de fuego, el mar de fuego, es un simbolismo que habrá sufrimiento y que no habrá esperanza de reconciliación, que no habrá salvación. La palabra Gehenna, como hemos mencionado, es una palabra aramea para describir, perdón, el lugar de no perdón. De hecho, esta es una palabra que ha tenido un desarrollo que viene del valle de Himnón, o de los hijos de Himnón. Cuando pasa al arameo, esto es hebreo, cuando pasa al arameo, se conoció como la Gehenna, y era el lugar de la antigua Jerusalén en donde se quemaban los desperdicios de la basura. De tal forma que en el desarrollo y con los años esto se fue conociendo como un lugar de sufrimiento. Pero no es como el infierno que nos hemos imaginado y que el cristianismo nos ha vendido por mucho tiempo. No, no lo es así. De hecho, vamos a mencionar dos razones por las cuales el versículo 10 de Apocalipsis 20 dice que el fuego o sufrirán para siempre y siempre. Lo voy a leer porque quizás es importante. Serán atormentados día y noche. Esto es Gehenna, esto es mar de fuego, esto es que va a haber un tormento, va a haber un castigo, va a haber un sufrimiento, por supuesto, pero que han agregado por los siglos de los siglos. Y esto es importante entenderlo porque no conectar qué pasó acá ha puesto que en el cristianismo se le haya dado al infierno muchos matices. Algunos piensan que está en el centro de la tierra, algunos piensan que ahora mismo hay un infierno. No, no hay un infierno, la escritura no sustenta eso, porque cuando han traducido la palabra griega de Hades, por ejemplo, allá en Mateo 16, donde dice las puertas del Hades, dice del infierno, traducen. Y el cristiano normal piensa entonces en ese lugar en donde hay almas que están en pena o sufriendo, y hay películas, un desarrollo, y la gente ha sido muy creativa, y luego la gente se va con la experiencia de que tuvieron una visión, de que etcétera, etcétera. Pero escrituralmente esto no se puede sostener porque la palabra Hades es sepulcro o muerte, cualquiera de los dos. Lo que representa es que la persona está muerta. Entonces ahí, por eso Jesús dice, las puertas de la muerte no van a prevalecer contra ella. ¿Por qué? Porque Dios le va a dar la resurrección. Esa es la esperanza más linda que tenemos. Por eso es que a nosotros nos gusta demasiado promulgar que la promesa más grande es la resurrección, es la forma como Dios va a componer las cosas. Lo que está claro acá es que entonces ese desarrollo hay que pensarlo, porque si usted ve la palabra Seol, no es el inframundo, ni Hades es el inframundo. Quieren decir sepulcro o quieren decir muerte. Eso es claro. Pero la palabra Gehenna implicaba sufrimiento, un lugar de sufrir. Y esto es lo que estos secuaces del dragón y Satanás van a experimentar. Van a sufrir. ¿Y cuál es el sufrimiento más grande que hay?
el hecho de estar encadenados, estar atados, sabiendo que van a dejar de existir, sabiendo que no tienen esperanza, sabiendo que no hay perdón, sabiendo que ellos definitivamente perdieron la batalla. Y por eso es que es necesario entender bien esto de los siglos de los siglos. Está claro que van a ser atormentados, por lo que dijimos. Pero ¿qué quiere decir por los siglos de los siglos? Decimos que hay dos posibilidades, ya que muchos manuscritos recogen esto como que no forman parte de los manuscritos más antiguos. Esto puede haber sido una agregado posterior. Y entonces, ¿cuánto tiempo van a sufrir? ¿Cuánto tiempo van a ser atormentados? Eso solo Dios lo sabe. Está en su sola potestad y Él va a decidir y Él es juez justo y Él lo va a definir, porque eso le compete a Él. ¿Qué pasará con ellos después? Lo veremos en otro estudio desarrollado, pero simple y sencillamente dejarán de existir. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es que aquí se haya traducido el hebreo Leolam. Leolam es esa forma de hablar de un tiempo que han traducido como para siempre o perpetuo. Esto lo he visto mucho yo en las traducciones, pero Leolam viene de la palabra alam, que quiere decir escondido. ¿Qué significa esto? Significa que cuando Dios dice que por el olam hay que hacer algo o por el olam pasará algo, que esto solo se puede ver en hebreo y por eso es que lo hemos visto mucho en las porciones con respecto de los mandamientos, con respecto de los procedimientos. Lo que debemos de entender es que es un tiempo escondido para nosotros, pero que Dios sabe. No es para siempre, el Eolam no es para siempre. Lo que en nuestras Biblias han traducido muchas veces como para siempre o perpetuo, no es para siempre. Es un tiempo escondido que solo Dios sabe cuándo va a ocurrir. Entonces, lo que tenemos que conectar es que habrá un sufrimiento para el dragón, porque no recibirá perdón. Eso quiere decir lago de fuego. Porque él no tendrá otra oportunidad, porque finalmente le llegará su día en donde ya dejará de existir. Pero también solo Dios sabe cuánto va a durar esto después de haberlo arrojado a este espacio de no perdón. Y por supuesto, dejarlo inoperante con respecto de todo lo demás. Y por eso es que en el capítulo 21, el que le empezaremos a estudiar pronto, creo yo que en 2 sesiones, se narra el descenso de la Jerusalén celestial. Y bueno, el capítulo 21, versículo 1, creo que es importante citarlo y leerlo ahora mismo porque confirma algo de lo que estamos mencionando acá. Dice así: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, ¿verdad? Es decir, el primer cielo tiene que ver con el mundo espiritual donde operaba el Satán. La tierra tiene que existir, ver con el mundo nuestro en donde nosotros vivimos, pero aquí es el mundo donde pueden pasar muchas cosas, porque es también donde impera el Satán. Y luego dice, lo mismo que el mar. ¿Quiere decir eso que en la nueva Jerusalén, en la nueva vida, no va a haber mar, no va a haber aguas? No. Lo que quiero decir es que ya no va a haber espacio para perdón. Se refiere al mar, se refiere al lavatorio, se refiere a que nosotros ya no vamos a tener la capacidad de, como ya no habrá la capacidad de pecar, ya no hay necesidad de estar reconciliándonos. Cerramos diciendo entonces que el lago de fuego es una simbología de un aspecto puntual. El dragón, al igual que la bestia y al igual que el falso profeta, pero también al igual que muchos otros humanos, ya veremos quién es la próxima semana, serán puestos en un lugar de tormento en donde no hay vuelta atrás. Ahora es tiempo de arrepentimiento. Ahora nos podemos volver al Señor. Ahora es tiempo de buscar a Dios. Como está escrito, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, implicando que va a haber un tiempo que es precisamente este, que ya no será más hallado.
Así que la bestia, el dragón, el satán, todo lo que representa el mal y muchos de ellos serán puestos en un lugar de tormento, sin esperanza, sin posibilidad de evitar el castigo, por un tiempo indefinido en donde solo Dios lo sabe, a vivir un sufrimiento. Y después de eso, Dios verá lo que tiene que hacer. La próxima semana terminamos este interesante tema con el juicio de la segunda resurrección, creo yo que es, o de la muerte segunda. Ya lo veremos. Así que yo le invito a quedarse con nosotros, a buscar este título para que podamos ampliar y terminar de hacer casar el conocimiento. Gracias por su atención. Como siempre, si usted tiene alguna duda, háganoslo saber y, e intentaremos ver cómo le apoyamos. Que esté muy bien. Le envío un fuerte abrazo. Nos vemos hasta la próxima. Dios lo bendiga.